Buenas noches, iniciamos especiales del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Como lo anuncié al mediodía de hoy, vamos a pasar a continuación más de una hora donde el senador Gustavo Petro y uno de los economistas, a mi manera de ver, más importante e interesante hoy de América Latina, le propone al país una propuesta económica para afrontar la crisis del COVID. Propuesta económica que si ustedes leen uno de los más recientes editoriales de Financial Times, el periódico económico más influyente del mundo, coinciden en un 100%. Dice el más reciente editorial del Financial Times que el 1 de enero es una respuesta válida en tiempos de crisis. ¿Y qué más crisis por la cual está atravesando la humanidad y que Colombia no es exenta de esta crisis? Se están perdiendo vidas, se están perdiendo empleos, se están quebrando las empresas. Entonces, ¿qué dice el senador Gustavo Petro? Le dice al Banco de la República que tiene la autonomía, bajo una medida audaz del gobierno, para imprimir dinero y que ese dinero se convierta en subsidios que lleven y que apoyen a los sectores populares, a las clases menos favorecidas, para que tengan dinero y así poder salir a comprar, a dinamizar la economía. Son medidas que no son las más ortodoxas, solo aparecen en tiempos de crisis. Y por eso insisto, ¿qué más crisis puede haber que esta por la cual está pasando la humanidad? Otras naciones están haciendo y están llevando a cabo lo que está diciendo el senador Gustavo Petro, que no es una idea exclusivamente de Gustavo Petro, porque ya van a decir que Petro se las inventa. No, simplemente creo que es un hombre que lee, que está sintonizado con el mundo, con las corrientes económicas y políticas ambientales del mundo, y de allí se desprende su propuesta que, insisto, también coincide con la que también han hecho académicos de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia y que coincide, insisto, con la que ha esgrimido un editorial de Financial Times. No es lo más conveniente, pero se dice que solamente es aplicable o es válida en tiempos de crisis y que se puede recuperar fácilmente la economía. Se trata en este momento, colombianos y colombianas, de propuestas para salvar vidas. Lamentablemente, Colombia, uno de los países con el mayor número de contagios y el mayor número de muertos, por lo menos en América Latina, por el COVID-19, no le van a llegar las vacunas. Mientras no lleguen, van a ser más el número de colombianos que van a seguir muriendo contagiados por la ineptitud, la indolencia del gobierno de Iván Duque. En cambio, el senador Gustavo Petro, en una reunión con el vicepresidente español, Pablo Iglesias, le pide donaciones de vacunas en un acto de humanidad, de solidaridad con la humanidad, de solidaridad con Colombia. E inmediatamente las críticas, la Cancillería, el gobierno de Iván Duque, ni hacen ni dejan hacer. Y aquí tenemos una nueva propuesta a la cual le han caído rayos y centellas, y puedo estar casi completamente seguro que ni siquiera han leído, ni siquiera han escuchado el documento completo, que es el que ustedes van a ver hoy con los comentarios de otro gran economista colombiano, el profesor Eduardo Sarmiento. Pues aquí, para el análisis, la propuesta completa del senador Gustavo Petro, hoy uno de los candidatos a la presidencia de la República, a una presidencia de transformación popular y nacional para el 2022. Oigan ustedes la propuesta económica que le hace Gustavo Petro al país en tiempos de crisis, en tiempos de COVID-19, para salvar vidas, para salvar empleos, para salvar a Colombia. Oigan. No, indudablemente hay que dividir el tiempo en un para allá, inmediato, es lo que llaman los economistas del corto plazo. Pero este es un cortísimo plazo, es ya. Y el proceso de reactivación propiamente dicha, que llevará unos años, es decir, que es de mediano y de largo plazo.
Eso hay que dividirlo, si no, no nos entenderíamos bien. Ujú. Para allá, las medidas urgentes que no se tomaron tienen que ver con no dejar que la gente sufra hambre, así de simple. Que la gente pudiera tener una vida digna en su casa, dada la cuarentena. Esa era la explicación, la gran tensión entre economía y virus. Muchos países, los más desarrollados del mundo, sobre todo anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, y muy similarmente la Unión Europea, los grandes centros del capital, llamémoslo así, decidieron por la economía antes que por el virus. Y llevaron a sus poblaciones a salir y Colombia imitó eso, bajo la tesis de la inmunidad del rebaño levantada en Inglaterra propiamente y seguida por Trump de manera muy decidida y tímidamente por la Unión Europea, bajo la idea que si la gente se contagiaba, muriesen los que pudiesen morir, iba a haber un momento en donde el virus dejaba de contagiar porque ya no penetraba en gente que se había contagiado. Esa es la inmunidad del rebaño. Eso parece que no es cierto en el caso del COVID-19 y por eso Inglaterra tuvo que deshacer su política. Pero dejó su influencia en Estados Unidos y en la Unión Europea con unos altísimos niveles de contagio y de muerte. Estados Unidos hoy es el que más. Es decir, decidieron actividad económica, fábricas, y la enfermedad se coló a través de las empresas. Es casi que hoy una enfermedad ocupacional y pues los niveles de muertos se dispararon. Y entonces han retrocedido, avanzan, hay una duda, el virus avanza, la muerte avanza y la economía no prospera. Esa es la situación en la que están ellos y en la que está hoy Colombia porque decidió imitar eso. No es lo mismo de lo que aconteció en China, en el sudeste asiático, en África, etcétera. En la mayor parte de América Latina, con algunas muy pocas excepciones, donde el virus no es tan contundente porque las medidas fueron más fuertes, así de simple. Bueno, dado las circunstancias, porque esto ya sucedió, ya es así. Ya estamos en la segunda ola y puede venir una tercera ola en la Unión Europea y en Estados Unidos y en el caso colombiano una cuarta, quinta, sexta. Porque las olas de la epidemia, los tiempos de esas olas van compaginados ahora con los tiempos de la vacunación. Y en esto la Unión Europea y los Estados Unidos nos llevaron la ventaja, concentraron las vacunas. Es un problema de inmoralidad inmensa. Casi el 95% de las vacunas está concentrada en los países ricos y la mayor parte de la humanidad, el tercer mundo, quedó sin vacunas. Y entonces aquí en nuestros países tendremos tercera, cuarta, quinta y hasta sexta ola sin que exista, tal como están las reglas del juego hoy, una vacunación masiva, una inmunización de la población. Esto nos va a diferenciar de lo que sucede ya en Estados Unidos y en la Unión Europea, que sí lo van a lograr en este año. Bueno, entonces, ¿qué medidas económicas tomar? Para ya. Y yo no veo otras que las de la emisión de dinero y las de colocar esa emisión de dinero en la familia, en el hogar y en la pequeña y mediana empresa. Es lo contrario de lo que hizo el gobierno, de lo que hizo Estados Unidos y de lo que hizo la Unión Europea. Y me explico. ¿Cuál fue la política económica dominante en estos países durante el año que terminó? Emitir, Colombia no lo hizo, emitir billones de euros, billones de dólares, colocar esa emisión en la banca, fundamentalmente privada,
Y a partir de allí se irrigó la liquidez hacia los grandes compradores, los grandes capitales de acciones en las bolsas. Todas las bolsas del mundo están disparadas. El Bitcoin está disparado, el oro está disparado. La masa de liquidez se desplazó en una especie de especulación en las bolsas de valores con empresas que crecen en valor en dinero, pero que retroceden en utilidades porque no están vendiendo la producción. Vamos hacia una crisis que no sé si será en el 2021 o en el 2022, pero va a estallar como una burbuja. No es posible hacer crecer en dinero el valor de las grandes empresas de Estados Unidos, de la Unión Europea, y al mismo tiempo ver declinar sus ventas, su producción real. En Colombia sustituimos la emisión por el endeudamiento, que es peor, porque tenemos que pagar una tasa de interés porque afecta completamente las opciones financieras del Estado colombiano, que es el titular de la deuda. Nos endeudamos con tasa de interés, tanto deuda interna con la banca privada nacional, como deuda externa con bonos y otras formas de endeudamiento, con tenedores de bonos privados en general y probablemente con la banca multilateral a través del FMI. Ese endeudamiento, como sucedió también en el caso de la emisión en Estados Unidos y en Europa, fue a parar en primerísimo lugar en los bancos privados colombianos y de allí a sus clientes poderosos, grandes capitales, y una parte del flujo vía Estado también fue a parar a estas mismas grandes empresas. Las 1000 más grandes empresas de Colombia recibieron, por tanto, mucha liquidez, pero ahí no está el empleo. El empleo de Colombia está en la pequeña y mediana empresa. Y ese empleo se destruyó. La pequeña y mediana empresa se destruyó. No tuvo el apoyo del Estado. Por eso las cifras de la bolsa de valores son buenas, pero las cifras del empleo son malísimas. Las cifras de las utilidades bancarias son buenísimas, pero las cifras del empleo y de la pobreza en Colombia son malísimas. Y al lado, y esto no existe ya en la Unión Europea ni en Estados Unidos, tenemos la mitad de la población por fuera completamente del empleo, no por el COVID, sino desde siempre. Lo que llaman subnormalidad, lo que llaman informalidad. Informalidad, lo que llamamos, digamos, una economía que no es propiamente una economía capitalista, digamos, con trabajo asalariado, etcétera, sino cuenta propia, el vendedor ambulante, el rebusque, las diferentes denominaciones que tiene, pero tiene la mitad de la población. Aquí no llegó nada que no fuese la limosna de Familias en Acción y otras formas similares. Y esto condujo al hambre y a la pobreza, a una mayor pobreza en la que ya estaban estas familias. Son las más desprotegidas. Es allí donde pegó el virus con mayor virulencia, tanto en contagio como en porcentaje de muertes. La gente que está muriendo mayoritariamente está en este tipo de economía que quedó paralizada al no tener gente en la calle. Es el mundo del trapo rojo, llamémoslo así, para ponerlo en términos coloquiales. Aquí no hubo nada. Y entonces este es el resultado que, digamos, durante todo el año hemos vivido un crecimiento del contagio de los mayores del mundo y un crecimiento de la muerte de los mayores del mundo, con un raquitismo económico, pero con altas utilidades bancarias y con las 1000 más grandes empresas de Colombia relativamente estables. El resto en la olla, literalmente. A diferencia, esta es, digamos, la realidad de hoy, ¿cierto? A diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea, que lograrán inmunizar a su población en este año que viene, en el 2021, colombiano, porque no tenemos las vacunas. Y ya cualquier proyección nos saca de este año. La inmunización de la población colombiana
Si es de acuerdo a los cálculos del COVAX, será en el año finales 2022, 2023 e incluso llega hasta el 2024. El virus no va a desaparecer, las olas se van a mantener, a menos que pase algo biológico de endulzamiento, de dulcificación del virus que llaman los científicos. Bajo Sí. esas perspectivas, ¿qué hay que hacer? Colombia ya tiene que tener una política propia, ya no puede imitar los Estados Unidos y la Unión Europea, porque ellos ya van sobre otro camino. Quizás allá estalle la burbuja de las emisiones y la crisis termine golpeándolos, pero esto es, digamos, un cálculo que no podemos predecir cuál es su fecha exacta en que va a suceder. Colombia tiene que emitir, como hizo la Unión Europea y como hizo Estados Unidos. El director del Banco de la República nuevo no defiende esta idea. Yo creo que es una gran equivocación. Colombia tiene que emitir, es decir, crédito del Banco de la República al Estado colombiano, uno, y dos, esta emisión no puede ir a parar en primer lugar a la banca privada colombiana, sino que tiene que ir vía el Estado a el subsidio real de las familias, sobre todo de la economía informal, para poder sostener en los tiempos que se necesita, una vez estallen las oleadas del virus, cuarentenas. No puede haber cuarentenas sin esta ayuda social fuerte que hasta ahora no hemos tenido. A esto le han llamado la renta básica, pongámosle ese nombre, que no lo es, pero digamos, se trata de transferencias de un salario mínimo a cada familia durante el tiempo en que duran las oleadas para poderlas controlar. Familias de la economía informal. Aquí hay un grave problema, el Estado no sabe ni quiénes son ni dónde están, por eso le falló su propia política de familias en acción. Y tiene que haber, en el caso de la economía formal, digamos, un subsidio a la nómina 100% de la pequeña y mediana empresa, que tampoco lo hemos tenido. Estas dos palancas, estos dos pilares, son los que podrían sostenernos económicamente mientras controlamos el virus durante el año 2021. Sí, en primer lugar, su primera pregunta, pues se resuelve con una votación unánime de la Junta Directiva del Banco de la República, así de simple, y así de complejo también al mismo tiempo. Exacto. Pero digamos, no es que esté prohibido o impedido, ¿no? La Junta Directiva, si toma la decisión, tiene que tomarla por unanimidad, da el crédito. No hay que hacer ninguna ley, ninguna reforma constitucional ni nada por el estilo, ni siquiera un decreto del gobierno, es una decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, obviamente a petición del gobierno, que ni siquiera se ha dado esa petición. Pero creo que el tema debe ser discutido, es una política para allá, como no necesita ley ni nada, se podría hacer, incluso si se quiere, la semana entrante. Ahora, está dispuesta, primero el gobierno, a pedir un crédito y hacer lo que hizo Estados Unidos y hacer lo que hizo la Unión Europea. Es decir, permitir esa emisión. Ya se está emitiendo. Se han emitido aproximadamente 24 billones de pesos durante el año 2020. El Banco de la República ya lo hizo, pero no en la forma de crédito al Banco de la República, sino en la forma de crédito a la banca privada. Y es por lo cual, pues no tenemos reactivación. Es por lo cual, si hay unas utilidades de la banca privada, incluso mayores que las del año 2019, y por lo cual hay 1.000 grandes empresas sostenidas por el Estado y por la banca privada, pero hay el resto de la población en la miseria, con la quiebra de centenares de miles de pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho de Colombia. Eso no me parece que pueda funcionar en el año 2021. Por eso, en lugar de hacer esa emisión año 2021, como se hizo en el 2020 hacia la banca privada, debe hacerse hacia el Estado. Claro, eso implica una votación
Lo que no sucede hacia la banca privada aquí sí, porque la Constitución lo obliga. Podría hacerse ya si se quisiera. Lo primero que habría que hacer es la solicitud del gobierno y por tanto la discusión en la Junta. No creo que algún miembro de la Junta Directiva diga que no. Pero si esa eventualidad sucediese, pues hay que reformar la Constitución. No puede ser que por una simple decisión de la Junta Directiva, sin mayor restricción, se den créditos a la banca privada y en cambio para dar un crédito al Estado tenga que necesitarse el consenso total, la unanimidad total, ni siquiera la mayoría de la Junta. Y eso implica una reforma constitucional, pero para eso está el Congreso. Si el Congreso no actúa en un momento de crisis como no ha actuado durante el 2021, durante el 2020, si no actúa ahora como tiene que actuar, pues simplemente estamos llevando a la economía colombiana y a la sociedad colombiana a la catástrofe. En mi opinión, no hay necesidad de la reforma constitucional, simplemente hay necesidad de voluntad política. Llegó el momento en que la Junta Directiva del Banco de la República, por solicitud del gobierno, entregue un crédito billonario al Estado para que el Estado use ese recurso ¿en qué? En la renta básica, en las familias, en la economía informal y en el subsidio 100% de nómina de la pequeña y mediana empresa para que ésta sobreviva el año 2021. Con esos dos criterios podemos hacer las cuarentenas. Y las cuarentenas pueden ayudarnos a controlar la enfermedad mientras se logra la inmunización de la población. Entonces, una renta básica en la economía informal es un salario mínimo, que ya está definido, 1.000.000 pesos. Un poquito más, pues digamos, 1.000.000 pesos, y estamos hablando de la mitad de 15 millones de familias. Estamos hablando de 7,5 billones de pesos mensuales del presupuesto nacional. Y cuando hablamos de subsidio a la nómina a la pequeña y mediana empresa, ahí es más difícil cuantificarlo. Lo que se creó en 2020 fueron 3 billones de pesos anuales para ese subsidio, pero se fueron en un 70% de las mismas grandes empresas. Podemos estar hablando de una cifra entre 7 y 8 billones, más o menos similar. Es decir, que la capacidad que el Estado tiene que tener en tiempos donde sube el virus, que son lo que llamamos las olas, que hay que calcular, pero eso se puede hacer, en ese tiempo y mientras dura la ola, es de 15 billones mensuales, que tienen que ser emitidos, porque como el gobierno ya ha rechazado la idea de eliminar la reforma tributaria que hizo en el Congreso, la última, que creó tensiones y desfinanció al Estado, pues entonces tenemos que acudir al recurso de la emisión. Claro, esto no sería todos los meses del año 2021. Esto tendría que ver con los momentos de oleadas del virus. ¿Por qué vamos a tener esas oleadas? Porque no tuvimos la vacunas, lamentablemente. Y por tanto hay que prepararse para eso. Es una economía al servicio y es un presupuesto al servicio de controlar el virus. Yo pienso que la propuesta de movilizar la emisión para reactivar la economía y reducir el deterioro de la distribución del ingreso son incuestionables. Yo creo que nadie niega en este momento que hay grandes daños causados por la enfermedad. También es muy difícil negar que el aparato productivo está seriamente deteriorado, más el sector productivo que genera más empleo. Entonces, esta propuesta de utilizar los recursos es una propuesta científica. Hemos venido con la idea
de que el dinero debe crecer menos que la demanda. No hay ninguna justificación para esa visión. Lo que yo pongo es que en las condiciones actuales el dinero crezca por encima de la demanda para generar un crecimiento cuantioso de los recursos financieros que permitan utilizarlos para compensar las enormes pérdidas del ingreso por los diferentes daños de la pandemia. Mira, lo que tenemos es una política económica hecha para los más poderosos del país. Y por tanto, la reforma tributaria que van a hacer es para que la clase media, a través de su consumo básico, esencial, pague impuestos. Clase media, sectores asalariados, un sector de la pobreza en Colombia, de lo que podríamos llamar el estrato 2 de Colombia. Eso se llama IVA a la canasta básica familiar. Esa propuesta ya la hizo Asabancaria, precisamente el gremio de los bancos. Pero en alguna magnitud la va a recoger el gobierno, la va a presentar. Significa que la clase trabajadora de Colombia y la clase media de Colombia en general va a pagar la crisis. Se la va a pagar a los sectores que no quisieron pagar impuestos. El gran capital se la va a pagar precisamente a los bancos que aumentaron sus utilidades, a diferencia de toda la sociedad colombiana. Se lo va a pagar al Estado para que pague sus deudas, que ya adquirió, pero esas deudas se destinaron no para la sociedad colombiana, no para comprar las UCIs, que las compró en una menor medida, 2.000 para todo el país, que no las utilizó para comprar las vacunas, que no las utilizó para fortalecer el sistema hospitalario en general en todo el país, que no la utilizó para salvar el empleo en Colombia, que estaba en la pequeña y mediana empresa, que no la utilizó para garantizar las cuarentenas, que era la renta básica a los hogares más débiles económicamente de Colombia, sino que los utilizó esos recursos de deuda para mantener enormes liquideces en la banca privada y en las 1.000 grandes empresas de Colombia. Eso es lo que va a pagar ahora la clase media y el sector trabajador del país formal a través del pago del IVA en la canasta básica familiar. Y de paso, los más pobres de Colombia que compren en un supermercado, que compren con facturación su comida, pues también van a colaborar con ese pago al gran capital de Colombia. Es un Robin Hood al revés. Y es profundamente inmoral, además de irracional económicamente, es profundamente inmoral, pero es una política más o menos diseñada bajo el espíritu de lo que se llama la piñata. Tienen la sensación de que su modelo económico no va más allá, de que se acabó la orgía del petróleo y del carbón, de que se agotó los grandes excedentes del dinero de la cocaína que llegaban a Colombia, no porque se haya acabado la cocaína y el narcotráfico, sino porque se lo apropiaron los mexicanos. Y entonces, en medio ya de las vacas flacas reales, un uso de los instrumentos del poder para mantener las utilidades de un sector muy minoritario sobre la base del resto de la población. El resto de la población va a sufrir un empobrecimiento. El cálculo político que hacen es que a partir de las limosnas, en ese empobrecimiento van a obtener votos. Ese es un cálculo, digamos, que es el que hicieron en el pasado con Familias en Acción, pero esta vez en una mayor dimensión, con una especie de subsidios de 100,000, 150,000 pesos, que para familias hambrientas se vuelven casi lo único para comprar, digamos, lo indispensable. Y entonces, como decía el periodista Zuleta, entonces agradezcanle al gobierno y agradezcanle con el voto, pero es de una miseria y de una inmoralidad total.
una caída en el abismo absoluto. Ese camino se puede evitar, obviamente, y se puede evitar con audacia, como lo he prescrito en la política económica para allá. Se llama emisión y se llama renta básica a las familias, que es un salario mínimo que cuesta, pero cuesta recursos de emisión. Alguien podría preguntar, bueno, pero en algún momento eso que se emite hay que pagarlo, y es cierto. En general, la teoría económica expresa que cuando no hay crecimiento en la producción, la emisión, el crecimiento de la masa monetaria, pues se va en términos de incremento de precios. Lo estamos observando en la Unión Europea y en Estados Unidos. Los precios que aumentan son los de las acciones que se transan en bolsa, es decir, hay una inflación accionaria, que es una burbuja, va a estallar de una manera poderosísima, una crisis mundial que se va a llevar muchos bancos por delante. Pero en el caso colombiano, si emitimos y ese dinero va hacia las familias para comprar bienes de primera necesidad y va hacia mantener un empleo, que es un ingreso a trabajadores que estarían en cuarentena cuando estallen las próximas olas del virus, pues puede provocar un incremento de precios en los bienes de primera necesidad. Eso diría la teoría. Yo lo que creo es que si paralelamente, y esto ya es la política de largo plazo y mediano plazo, la política de la Colombia humana, entre otras cosas, protegemos de importaciones los bienes de primera necesidad, agrarios e industriales, la emisión, muy al estilo keynesiano, no provocaría simplemente un crecimiento de precios, sino que ayudaría a un crecimiento de la producción agraria e industrial, que ya es hablar de reactivación económica real. Y que no es simplemente para allá, sino que es el año entrante, y el que sigue, y el que sigue, que es colocar al país en otro modelo de desarrollo. Ya podríamos hablar de desarrollo, que no es el de vivir de las rentas del petróleo, del carbón y de la cocaína, que ya se hundieron, sino que es vivir como un país moderno tiene que vivir, de su agricultura, de su industria, de la producción, del trabajo y de lo que ocasiona como servicios el desarrollo de la agricultura y de la industria. Este camino podría arrancar aprovechando el virus, digamos que podría ser una faceta positiva del virus, precisamente a partir de un esfuerzo de emisión que vía familias y vía empleados de la pequeña y mediana empresa, si se protege de importaciones, ojo, porque si no, produces más empleo en el exterior, produciría un crecimiento de la producción agraria e industrial de Colombia. La deuda siempre significa más impuestos, ¿no? Esa es la realidad, digamos. Cuando uno se endeuda, pues uno tiene que pagar la deuda. ¿Y cómo paga uno la deuda? Pues de sus ingresos. Y si la deuda es muy grande, pues uno tiene que pensar cómo aumenta los ingresos de uno. Lo mismo pasa a nivel de un Estado. Cuando un Estado decide endeudarse, como ha decidido el gobierno de Duque, y no solamente el gobierno de Duque, en una magnitud menor, pero importante para la producción local, Bogotá decidió endeudarse como nunca antes. 10 billones. Nunca se había presentado un proyecto de endeudamiento tan alto. Y entonces, si usted suma ambas cosas, el endeudamiento nacional más el endeudamiento de Bogotá, y habría que ver otras capitales, que como ha sucedido, el de Barranquilla, por ejemplo, lo que tenemos es un endeudamiento mayúsculo que se tiene que pagar. Y cuando viene ese pago, entonces es el impuesto, porque lo paga la sociedad. Ahora, esa sociedad, ¿quién paga más? Entonces aquí viene la discusión. Si se deshace la reforma tributaria que hizo Duque
y el Congreso de Colombia, por sus mayorías, hace, bueno, ya no me acuerdo la fecha, hace un año largo, más de un año y medio creo que fue, tendríamos 5 billones de pesos anuales para pagar la deuda. Y no se perjudicaría la clase media, ni la clase trabajadora de Colombia. No tendríamos que acudir al IVA de la canasta familiar. Esa es una decisión política, obviamente. Incluso si usted le añade a deshacer la reforma tributaria recientemente aprobada y pone un impuesto a las utilidades bancarias, que hoy se las merecen, usted podría aumentar todavía un poco más. Y si le pone un impuesto a la tierra que no produce, como hemos propuesto desde hace mucho tiempo y como propuso el Partido Liberal por allá en 1936, y como ha propuesto toda misión de expertos en economía que ha pasado por el país, y como sucede realmente en la mayor parte de las economías modernas del mundo, un impuesto a la tierra improductiva, pues usted tendría una base para pagar el endeudamiento que ha costado, digamos, la pandemia y que se ha dedicado a todo menos a la pandemia y a todo menos a la sociedad colombiana. El gobierno lo que quiere es hacer una reforma tributaria para pagar esas deudas con recursos de la clase media colombiana, es decir, la va a acabar. Y es con el IVA de la canasta básica familiar. Y el IVA de la canasta básica familiar no solamente va a afectar clase media, sino todo el sector trabajador de Colombia, lo que hoy llamaríamos estrato 3 y estrato 2, porque el pobre más pobre logra evadirla con un proceso muy triste, que es comprar los residuos de comida que arrojan los corabastos, por ejemplo, las grandes centrales. Usted puede observarla en las horas donde ya se acaba el gran mercado, como miriadas de pobres entran a las grandes ciudades a comprar el líchigo. Y el líchigo, como no se factura, pues no paga IVA. Y es la forma triste en que un pobre deja de pagar IVA en Colombia, que es con una comida de muy mala calidad y muy poca. El líchigo, que se llama en Bogotá, así en Corabastos. Entonces, esa propuesta del gobierno va a acabar la clase media colombiana. El cálculo político que hace el gobierno es básicamente que al estilo de Felipe Zuleta, en el momento en que llegue un número importante de vacunas, entonces la gente aplauda y se emocione. Y entonces vote, recupere el apoyo político y con las limosnas de Familias en Acción, 150,000 pesos mensuales, con el subsidio a los viejitos de 80,000 pesos mensuales, que no sirven para vivir, logre tener la cauda de votos para mantenerse en el poder en el año 2022. Usted ya está observando propuestas desesperadas. Adelantar las elecciones presidenciales a marzo, con la excusa del virus. Una paradoja total, un insulto a la inteligencia. Porque si por el virus fuera, lo que habría es que aplazar las elecciones, no adelantarlas. Pero ya están proponiendo adelantar las elecciones presidenciales, pero no por el virus, sino porque coincidan con las elecciones parlamentarias, de tal manera que el dinero, generalmente oscuro, que financia las campañas parlamentarias, más el dinero público, esta vez con la excusa del COVID, entregado en forma de limosnas a millones de personas en Colombia, pueda dar el suficiente recurso público para comprar los votos y mantenerlos en el poder. A ese estado es que hemos llegado en este momento, que es realmente un estado oscuro, es un abismo indudablemente social, económico, moral,
vital, una crisis integral de la civilización humana en Colombia. Es el temor del gobierno. Si vamos a ver, el gobierno prácticamente no ha tomado medidas para enfrentar pandemia. Las medidas económicas han sido prácticamente nulas. El gobierno ha sido prácticamente un espectador, pero tiene hechos que presionan hacia adelante. El gobierno el año pasado tuvo un déficit fiscal de 9% del PIB, los más altos de la historia del país. Ese déficit, el gobierno decía que iba a bajar, no lo puede bajar. Este año va a ser de 8% del PIB. Son cifras cuantiosas de deuda del gobierno que en este momento no se sabe cómo se van a pagar. Todos sabemos, y creo que ahí lo explica muy bien el senador, un deterioro grave en la distribución del ingreso. La pobreza en Colombia era de 36%, con la pandemia pasó a 48%. El coeficiente de Gini, que en Colombia es de los iguales del orden de 0.53, también se aumentó. Los ingresos del trabajo han bajado notablemente. De manera que tenemos que la pandemia, que la cuarentena, que la enfermedad en sus diferentes generó tremendo daño económico que todavía no se ha realizado. El gobierno no ha pagado las deudas ni tiene un programa para enfrentar los deterioros posteriores de la economía. De manera que el gobierno, en cierta manera, no se ha responsabilizado de todo el manejo económico y de todos los factores que ha ocasionado la pandemia. De manera que prácticamente la única solución del gobierno se daría a través de la reforma tributaria, en donde los daños de la pandemia que han recaído en mayor grado en los sectores más vulnerables de la economía, se enfocara fundamentalmente a través del sistema fiscal. De manera que los que van a pagar el deterioro de la distribución del ingreso y las fallas de la economía a todos los niveles son los grupos medios que a través del IVA tendrían una elevación de los impuestos de la misma proporción que los sectores de altos ingresos. Entonces, la crisis económica de la pandemia, en los daños a los sectores más vulnerables, en el daño a la estructura productiva, diferentes elementos de la economía, busca contratar con una reforma tributaria que recae fundamentalmente en la clase media. De manera que a los daños de la pobreza que nos causó la cuarentena, a los daños en la estructura económica y en las empresas grandes y pequeñas, y luego la caída generalizada del bienestar de la población. Eso se va a tratar de financiar con impuestos a la clase media. Entonces lo que vamos a tener es un deterioro de las condiciones de los grupos más vulnerables. Vamos a tener el
economía, y a eso le vamos a dar una fuerte carga a la clase media. No hay necesidad de hacer esa operación. Si se movilizan estos recursos de emisión, tendríamos fondos más que suficientes para realizar la compensación a los grupos vulnerables, ya sea a través de la ampliación de las ayudas o ya a través de la renta básica. Pero también tendríamos recursos para impulsar la economía y el ahorro para alcanzar mayores niveles de inversión y de productividad para que las empresas, grandes y pequeñas, estén en capacidad de captar más mano de obra. Este es un aspecto fundamental, porque si bien necesitamos recursos para los sectores más vulnerables de la población, y sobre eso no hay discusión. Ya le dije antes, ¿no? Simplemente derogar la reforma tributaria última garantiza recursos suficientes para pagar, digamos, para que la deuda no afecte el nivel de gasto en Colombia, el nivel tradicional de gasto en Colombia. Y entonces no necesitas vender activos. Hoy vender Ecopetrol es una soberana pendejada, no vale nada. No vale, ¿por qué? Porque su valor es el valor de las reservas de petróleo de su propiedad y el petróleo está desplomado y no se va a recuperar. Puede tener algunas coyunturas de alzas de precio, etcétera, pero la tendencia en general hacia adelante es que tanto precio de carbón como precio de petróleo tenderán a nada, y básicamente porque el mundo necesita salir de la economía fósil. Ya usted ve a los dueños de las grandes mineras de Colombia del carbón, multinacionales, tratando de deshacerse de las minas y de salir a otras ramas productivas diferentes a la extracción del carbón en el mundo. El tema Biden, quizás, yo no escuché el discurso hoy, lamento decirlo, pero muy probablemente en donde Biden cambie respecto a Trump, va a ser prácticamente alrededor de esto, que se llama la economía fósil. No veo más cambios fundamentales sino este. Si Biden decide realmente llevar la economía norteamericana hacia fines, hacia medios no fósiles de energía, y pues el carbón y el petróleo no tienen ningún futuro en el mundo. Y ya, digamos lo que tenemos en Colombia, y seguir cimentándonos allí tercamente como se hace con el fracking por parte del gobierno, no es sino una soberana pendejada. Senador, precisamente... Destructiva, autodestructiva, pero ya no podemos cimentarnos así. Entonces, ¿qué puede reemplazar lo que eran los grandes excedentes de liquidez que generaba el carbón, el petróleo, en su momento de oro, año 2014, 2013, y en la cocaína, que deja de ser propiedad colombiana, a pesar de que se siga produciendo en Colombia? Y de aquí deriva un poco la nueva violencia, las oleadas de muertos, etc. ¿Qué puede reemplazar eso desde el punto de vista económico? Pues lo que desde el principio de la teoría económica, hace 2 siglos, y lo que ha sido la experiencia desde hace 2, 3 siglos en el mundo, nos enseña: la producción. Y la producción se hace en la agricultura, sobre la tierra, y en la industria. La agricultura se industrializa. Y la industria, pues, crece en la pequeña, en la agroindustria en la pequeña y mediana ciudad, y la industria más pesada, pues, en zonas específicas y alrededor de las grandes ciudades y alrededor de los puertos de exportación, porque Colombia, al reemplazar el carbón y el petróleo,
no le queda otra alternativa que exportar agricultura, agroindustria e industria. Y eso implica saberes, y eso implica una reforma educativa, y eso implica pensar la infraestructura de otra manera, que no es un túnel en la línea de traída de productos, sino que son ferrocarriles que nos ayuden a llevar productos a los puertos, que es utilizar intensivamente la tierra en producción agraria, la tierra fértil, es decir, el agua. Y aquí nos adentramos pues en la propuesta económica de Colombia Humana. La producción es lo que reemplaza el carbón, el petróleo y la cocaína. Y la producción se llama puestos de trabajo, se llama saber, educación superior, se llama utilización racional de la tierra y se llama un sistema de financiación que incluye banca pública hacia la agricultura y hacia la industria. Si no, no lo logramos. Y no hay otro camino. Toda persistencia en la cocaína, en el petróleo y en el carbón no es más que un suicidio colectivo. No, con todo el respeto, primero el fracking es una estupidez. No solamente en tiempos de precios altos del petróleo, donde es rentable y donde sí generaría unos recursos para el Estado por su capacidad destructiva del agua, en un mundo de crisis climática donde el agua es lo fundamental. Pero en tiempos de precios bajos del petróleo, que así va a ser durante décadas hacia adelante, pues es una estupidez. Eso se llama suicidio. Quienes enarbolan la política de fracking en el gobierno simplemente están pensando burocráticamente. De eso somos expertos en el Estado colombiano, pues hay mucha burocracia. La burocracia tiene una tendencia a la inercia, es decir, a seguir haciendo lo que siempre se hacía. Entonces, es muy difícil cambiar ese chip en la élite burocrática colombiana, de tipo económico, la que está en planeación, la que está en el Ministerio de Hacienda, la que se mueve en algunos tanques de pensamiento del establecimiento, en la misma élite política colombiana que tiene pues escasos niveles de intelectualidad, que se mueve en el Congreso de la República, etcétera. Es muy difícil plantearles la opción de que ese mundo se acabó, de que persistir ahí no es más que un suicidio y que hay que abrir otro mundo. Y es posible, además, hay otro mundo posible, y del que la cultura colombiana no es extraña, porque Colombia no es que sea realmente un país petrolero, carbonero. Puede que haya sido minero en algunas regiones más ligado al oro tradicionalmente, pero de hecho en Colombia no existe una cultura propiamente petrolera o carbonera, y la cultura cocainera, la cultura traqueta que llamamos, pues tiene 40 años no más. Respecto a la historia de Colombia, nosotros somos labriegos, hijos de labriegos. Y de ahí fue que arrancamos nuestros procesos industriales, que malogramos desgraciadamente en la década de los 70 y la década de los 80 fundamentalmente. Pero esa tradición cultural colombiana es proclive a construir este nuevo mundo productivo alrededor de la agricultura y de la industria. Yo sí creo que tenemos espacio, digamos, para ello. El fracking y la tesis que rodea el fracking de que va a financiar el Estado, el fracking no va a financiar el Estado. Hoy el fracking no es rentable. Cualquier empresa que se meta a hacer fracking quiebra. Todas las empresas norteamericanas, estadounidenses, que se dedicaron al fracking con éxito hace 10 años, ¿no? Hace 5 o 6 años, en los mismos Estados Unidos, hoy están todas quebradas. ¿Por qué? Porque el costo de hacer fracking, el método de extracción del fracking, pues por eso se llama no convencional, es más costoso que el convencional. El convencional es el que se hace en Arabia Saudita, incluso en Venezuela. En Venezuela tiene crudo muy pesado,
y entonces tiene altos costos de extracción. En Arabia Saudita prácticamente sacan el petróleo con una manguera y en grandes cantidades, pero con el fracking los costos de extracción son altísimos. Entonces el barril de petróleo que sale por el método de fracking tiene un costo de extracción que está por encima de los actuales precios internacionales del petróleo. Entonces, ¿quién se financia de eso? Nadie. Es una soberana tontería. Es simplemente la inercia, hay que decirlo así, con bajos niveles intelectuales y una capa burocrática de la élite colombiana que no se atreve a dar los pasos hacia un nuevo mundo que no es extraño a Colombia porque es el de la producción, el del trabajo, el de la agricultura y el de la industria. Hablamos de economía, ¿no? Obviamente, pero este mundo económico tiene, digamos, otras telas que cortar, ¿no? No solamente tenemos que hablar de una política social. Dentro de la política social, en un país que es de los más desiguales del mundo, y esa desigualdad sí que ha aumentado ahora, no sé, todavía no salen estadísticas, pero van a ser terribles. La desigualdad no es solamente el nivel de pobreza, sino la distancia entre esa pobreza y el mundo más pudiente de Colombia, que en términos de economía formal es la distancia entre los que reciben salario y los dueños del capital. Son distancias abrumadoras, digamos, realmente insostenibles e inmorales. Entonces, una política, ¿cómo solucionar eso? Hay dos elementos que no son necesariamente contradictorios. A mí me gustaría que una lectura de un economista chileno de apellido Palma, que hace un análisis muy a lo Piketty, de largo aliento, de estadísticas de largo tiempo, pero cimentados en el coeficiente Gini, que es el que mide la desigualdad, antes y después de impuestos, y la productividad. Y lo mide en la Unión Europea, en Estados Unidos y en Corea del Sur, y en América Latina y Chile entre el país modelo de América Latina. ¿Y qué datos resultan? La productividad se ha estancado en Estados Unidos y se ha estancado en la Unión Europea. La desigualdad social, tanto en Estados Unidos como en Europa, ha crecido a los niveles latinoamericanos, que son los más altos del mundo, antes de impuestos. Entonces, la manera, sobre todo en Europa, de volver igualitaria su sociedad es con impuestos fuertísimos sobre el capital. Y Corea del Sur y toda el Asia han crecido espectacularmente su productividad, a diferencia de Estados Unidos y la Unión Europea, pero sus niveles de igualdad antes de impuestos son como los que tiene la Unión Europea después de impuestos. Es decir, en el mismo proceso productivo generan igualdad. América Latina tiene desigualdad antes de impuestos, como hoy la Unión Europea, pero después de impuestos sigue con la misma desigualdad. Es decir, los impuestos no, a diferencia de Europa y Estados Unidos, no disminuyen la desigualdad. Son impuestos, como lo va a ver ahora en este año, para la gente trabajadora, no para el gran capital. Y no tenemos incremento de productividad, es decir, estamos en el peor de los mundos. Entonces, ¿cómo construir una política social así? Pues hay que tener impuestos sobre el gran capital, sobre todo sobre las facciones no productivas del capital. Yo hablo utilidades financieras, yo hablo de tierra improductiva, siendo fértil. ¿Y eso financia qué? Una política social que tiene que centrarse en educación y salud y pensiones. ¿Educación de qué manera? Educación superior para toda la juventud. El cálculo que hicimos en el 18 es 14 billones como objetivo para financiar al año un sistema de educación superior que permita cobertura total en la juventud. ¿Cómo la salud, la política de salud?
pues el virus nos está enseñando. Es la atención primaria, el sistema preventivo territorializado, es decir, cuerpos de salud en el territorio, en el microterritorio del Estado. Y agua potable y aire. Y una buena nutrición. Si usted tiene esos elementos, disminuye la enfermedad que llega al hospital y por tanto puede tener un hospital privado o público poderoso. Ese sistema de atención primaria de salud pública hoy no existe en Colombia. Y de ahí nuestra vulnerabilidad al virus a escala mundial, de los peores países. Y de ahí nuestra escasa posibilidad de vacunar. Ahora que llegue la vacuna usted lo va a ver en el territorio. Y si le delegan eso a las EPS es peor, porque las EPS no están en el territorio. Las EPS están donde está el mercado. Y esos son los circuitos de clase media y alta de las grandes ciudades nomás. Entonces, si delegan la vacuna en las EPS, ahí queda la vacuna. No tiene el Estado hoy la capacidad. Bogotá la tuvo y dejaron destruir ese sistema a partir del año 2015, 2016, con Peñalosa y Claudia no quiso restituirlo, lamentablemente, porque lo necesitamos. Hoy el virus nos enseña eso. Cómo controló China su virus y Vietnam y Japón y Nueva Zelanda y Costa Rica, si queremos mirar a este lado para no mencionar Cuba, porque suena mal ahora a los ojos de la inteligencia policial colombiana. ¿Cómo lo hizo Uruguay? Pues con esto, con atención primaria y prevención con equipos de salud territorializados. Bogotá lo tenía, 6,000 profesionales y 1,000 equipos de salud en 1,000 microterritorios que cubrían 3.800.000 familias. Colombia nunca lo tuvo, o hace mucho no lo tiene, y lo necesitamos para la vacuna. Este es el modelo de salud que tenemos que financiar. No se necesita mayor plata, a diferencia de la educación. Con la plata que tenemos se puede hacer. Y las pensiones implica hoy, si queremos derecho a la pensión, y no un instrumento de financiación de bancos, que es lo que tenemos hoy, pues necesariamente tenemos que recurrir de nuevo al reparto simple, por lo menos en el primer pilar, hasta 4 salarios mínimos de ingreso de una persona que deben ser cotizables hacia un fondo de reparto simple. Es la única manera para liberar aproximadamente 14 billones de pesos que hoy el Estado paga a Colpensiones, porque Colpensiones no tiene cotizantes para pagar a los ya pensionados. Si tuviéramos un sistema de reparto simple obligatorio, por lo menos hasta 4 salarios mínimos, el Estado deja de entregar esos 14 billones, quedan libres. Y esta es otra opción de financiación del Estado, que en mi programa quería llevarla la mitad hacia una renta pensión para la tercera edad, 2 millones de viejitos y viejitas, empezando por las mujeres, y la otra mitad hacia la financiación del nuevo sistema de educación superior público, para ampliar su cobertura. Pero esta es una reforma esencial que es además una reforma fiscal del Estado. Ahora, esto no lo he mencionado en campaña, es un tema nuevo que quiero estudiar más a profundidad. ¿Por qué Corea del Sur logra niveles de igualdad social relativamente buenos antes de impuestos? Y entonces sus impuestos no son poderosos, porque ya ha logrado una política social en medio de la producción misma. Es decir, lo que llamarían aquí del mercado. En su proceso productivo, que es capitalista, logra unos niveles de equidad suficientes que le lleva a no necesitar de grandes impuestos como hace la Unión Europea para poder construir igualdad social. Yo creo que ese modelo deberíamos acogerlo en Colombia. Eso implica
que los trabajadores tengan participación en las utilidades. Eso implica formas cooperativas de producción, que yo lo veo con mucha claridad en la posibilidad de construir agroindustria en Colombia, o asociatividad de la pequeña y mediana empresa, o en el sistema financiero. Eso implica que las mismas empresas puedan tener una política social con sus recursos. Y creo que en este ámbito deberíamos explorar más. Yo estoy tratando de estudiar el caso concreto de Corea del Sur porque me parece seductor cómo una sociedad puede, al mismo tiempo de crecer su producción, su riqueza, por tanto, su productividad, que es de las más altas del mundo, puede, antes de impuestos, generar un sistema de equidad social. Y entonces al Estado le cuesta menos la política social. Y al empresario también le cuesta menos, pero es porque en el mismo proceso productivo se ha generado equidad social. Me parece un camino sugerente para Colombia y para toda América Latina. Escuchando al senador Gustavo Petro y al profesor Eduardo Sarmiento, uno pudiera decir lo siguiente, digamos sin ser el más experto en economía, ni mucho menos, que se necesita audacia política, señor presidente Iván Duque y señores del gobierno Duque. Audacia política para echar mano de esta herramienta monetaria de emitir dinero. Pero eso sí, como lo dice el profesor Eduardo Sarmiento, asegurando los mecanismos que lleguen a donde tengan que llegar y no se queden en aparatos burocráticos o no se roben este dinero. O si no, no hacemos nada. La discusión hoy en el mundo, en Argentina, en Iberoamérica, en Inglaterra, es sobre si se emite dinero y se desafían los conceptos clásicos de la economía del mundo. ¿A qué conclusión llegan? La situación de crisis amerita desafiar esos conceptos clásicos, pero también se dice que se puede resolver y no dejar llegar a una hiperinflación las economías en medio de la pandemia. Vale la pena, antes de, como siempre lo hacen algunos sectores que no quieren escuchar, que prefieren estigmatizar, escuchar la propuesta del senador Gustavo Petro. Y yo invitaría a las diferentes facultades de comunicación, a las diferentes facultades de economía en todo el país, a que hagamos el debate. El Tercer Canal abre sus espacios para que decanos de las diferentes facultades de economía del país discutamos prontamente, de manera audaz, esta propuesta. No podemos esperar mucho tiempo. Como lo dice el senador Gustavo Petro, y la historia reciente del país nos ha dicho que tiene la razón casi siempre, pues estamos a punto del abismo. Si las medidas del gobierno Duque son gravar la canasta familiar con más IVA, dice el senador Gustavo Petro, y yo lo comparto, estamos condenados al abismo y a un colapso social y a un levantamiento social inminente. Soy Holman Morris, desde el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Mañana nos veremos al mediodía. Pase la voz, Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.